Revelado, el increíble mundo oculto de crímenes y suciedad en el Londres victoriano, 1830-1850. Samuel, un joven de 22 años, caminaba por las calles empobrecidas de Londres, donde el olor de la pobreza y el desamparo impregnaban el aire. Su corazón latía con fuerza impulsado por un sueño que parecía tan distante como las nubes grises que cubrían el cielo. Desde pequeño había visto a su familia, inmigrantes españoles, trabajar sin descanso en la tienda de comestibles, donde él también era ayudante. La mirada de desprecio de los nobles que pasaban le recordaba a Samuel que su color de piel y origen no eran bienvenidos en esta ciudad. Sin embargo, en la profundidad de su ser, el deseo de convertirse en médico brillaba con una luz tenaz. Pero, ¿cómo se atrevería a soñar en un lugar que relegaba a su gente a la miseria? Esa noche, después de un largo día, se encontró con un hombre de oscura reputación en una esquina, envuelto en el humo de la desesperación y promesas vacías. «Samuel», dijo el hombre con voz seductora, «hay formas más rápidas de conseguir dinero. Aquí no se espera $1, se arriesga todo en un giro de suerte». Su mente se inundó de luces y sombras. El dilema lo ahogaba, como una cuerda apretada alrededor de su cuello. ¿Debería aceptar la oferta y entrar en un mundo ilícito, o mantenerse en el camino honorable de la educación? Los murmullos despreciativos de sus profesores resonaban en su mente. «Solo un sirviente», solían decir, como si sus sueños no valieran nada. Pero sus padres, con el alma desgastada, le recordaban que el trabajo duro era el único camino hacia la dignidad. La presión se intensificó. Su respiración se volvió irregular mientras luchaba contra el deseo de ser un médico. La imagen de su madre, con ojos cansados pero llenos de amor, le decía que los sueños eran labios de esperanza. Pero, ¿acaso esos labios podrían alimentarlos a todos? Esa idea lo mantenía en vilo, angustiado. Crear una vida mejor significaba enfrentarse a un sistema que nunca creería en él. Un desafío que lo llenaba de temor. ¿Y si se equivocaba en su elección? Samuel sintió que cada decisión lo empujaba hacia una oscuridad que lo llamaba. Un rayo de esperanza llegó en forma de un encuentro fortuito con el doctor Martínez, un médico de reconocido prestigio en el barrio. «Lo que necesitas, Samuel», le dijo una noche con seriedad, «es una voz que defienda a los que no la tienen. Podrías unirte a mí, trabajar en la comunidad y, a cambio, yo financiaré tus estudios». La propuesta resonaba poderosamente en su corazón, una puerta entreabierta hacia un futuro brillante, pero la culpa lo aplastaba. ¿Podía dejar atrás el apoyo tal vez indebido de su familia por un sueño personal? La tensión creció dentro de él, un nudo impenetrable que le recordaba que una decisión podría marcar su camino para siempre. Esa noche tormentosa, cuando por fin pensó en tomar una resolución, un grito desgarrador retumbó en la oscuridad. «Samuel, ayúdame». Aquella voz, llena de miedo y desesperación, cortó a través de sus pensamientos acelerados. Era un llamado a la acción, pero de nuevo se preguntó, ¿podría unirse al doctor y luchar por aquellos que nada tenían, o arriesgarse a perder el rumbo y caer en la trampa de la vida criminal? La angustia lo consumía, y la incertidumbre se instalaba en su mente como un eco perturbador, dejándolo en la cuerda floja, a punto de caer. El ecos del grito resonaron en su cabeza, como un tambor inquieto. Samuel se detuvo. Su corazón latía frenéticamente, mientras se giraba hacia la dirección de la súplica. Instintivamente, sus pies lo llevaron hacia un callejón oscuro, donde el miedo flotaba en el aire. Allí, se encontró con una pequeña figura encogida en el suelo. Un niño de no más de 8 años, con una herida en la frente que sangraba, y una mirada de terror. La esencia de la compasión se hallaba en su interior. Un fuego que se encendió en contraste con su creciente ansiedad. «No temas», le dijo Samuel, controlando la temblorosa voz que brotaba de sus labios. A pesar de la neblina de su propia confusión, aquel niño necesitaba ayuda inmediata. Se agachó, examinando rápidamente la herida. Era impresionante cómo, en medio de su propio tumulto emocional, había encontrado claridad al enfrentar el sufrimiento ajeno. Había llegado su momento de actuar,
de convertirse en aquello que tanto anhelaba ser. Mientras presionaba un paño sobre la herida del niño, un pensamiento le atravesó la mente. ¿Podía realmente ser un médico, incluso en esta situación caótica y cruel? La oferta del doctor Martínez resonaba de nuevo, pero el camino a sus sueños lo llevaría al borde del abismo, donde las decisiones rápidas no siempre eran las correctas. Sin embargo, dejar a un niño herido en la calle no era una opción. Y en ese instante, se dio cuenta de que cada vida contaba. Cada acción tenía peso. Samuel se levantó abruptamente, llevando al niño en sus brazos. Era el momento de prescindir de la duda y actuar con determinación. Mientras corría hacia la tienda de su familia, su mente se llenaba de nuevas resoluciones. Aquello no era solo un acto de heroísmo. Era un claro indicativo de su propósito, una prueba de que podía superar su destino predeterminado. Al llegar a la tienda, su madre lo recibió con horror y preocupación. Samuel nunca había visto esa expresión en su rostro, y de repente, la idea de que sus sueños pudieran traer más sufrimiento a su familia le golpeó con fuerza. Sin embargo, la necesidad de ayudar al niño dio un nuevo impulso a sus convicciones. Luego de un momento de confusión entre ellos, su madre se apresuró a buscar vendas y agua, dejando que Samuel tomara la iniciativa. Mientras trabajaban juntos para atender al niño, un nuevo entendimiento surgió en él. Podía enfrentar los prejuicios de su entorno, utilizar su historia y su familia como un trampolín hacia un futuro que redefiniría su existencia. Ya no era solo un sirviente, sino alguien capaz, con la habilidad de transformar el dolor en esperanza. Era un paso hacia su sueño, en el que cada pequeño gesto de amor y compasión contaba. Sin embargo, a medida que el pequeño comenzaba a responder a su atención, una sombra apareció en la entrada de la tienda. Samuel reconoció al hombre de la esquina. La intensa mirada de aquel individuo le clavó un escalofrío en la espalda. Aquella elección estaba lejos de ser final. ¿Acaso ahora te crees un héroe?, preguntó con una sonrisa burlona. Aún hay un precio que pagar. La amenaza en sus palabras hizo que la respiración de Samuel se entrecortara. De pronto, la distancia entre sus sueños y la dura realidad parecía más corta y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Mientras el niño recuperaba el conocimiento, Samuel se dio cuenta de que había tomado un camino irreversible. Preparándose para lo que vendría, comprendió que su mayor desafío no residiría solo en convertirse en médico, sino en mantenerse firme frente a las fuerzas oscuras que amenazaban con desviar su destino. ¿Podrá Samuel enfrentar las sombras de su decisión y encontrar su verdadero propósito en medio de la creciente amenaza? El tiempo lo dirá. El peso de la amenaza flotaba en el aire, una sombra que oscurecía los logros recientes de Samuel. Mientras el niño recuperaba lentamente su color, sus pensamientos se agolpaban en un torbellino de autoexamen. Era este el momento en que realmente comenzaba su camino hacia la medicina, un camino que deseaba fervientemente, pero que parecía desmoronarse ante sus ojos. La intersección entre su deseo de ayudar y la cruda realidad de su entorno le ofrecía una oportunidad única de introspección. Detrás de la máquina de escribir de su madre, su mente comenzaba a esbozar un plan. Decidió que debía aprender más sobre el cuerpo humano y las prácticas médicas, y que incluso en esta pequeña tienda familiar podría cultivarse el deseo de ayudar al prójimo. Su madre, al ver su determinación, comenzó a apoyarlo, aportando libros que había recogido a lo largo de los años de médicos locales. Las noches se convirtieron en sesiones de estudio. Se sentaba con el niño a su lado, compartiendo un espacio que se tornaba sagrado. Samuel sentía que cada palabra que leía lo acercaba más a su objetivo. No solo quería ser un médico. Quería ser un médico que alterara vidas, que rompiera las barreras que el destino parecía haberle impuesto. Godoy, el hombre de la esquina, continuaba siendo una presencia inquietante en su mente. Sus palabras maliciosas resonaban con fuerza, desafiándolo a cuestionar si realmente era capaz de atravesar el fuego para alcanzar sus sueños. En sus reflexiones, se preguntaba sobre lo que había detrás de la malignidad del hombre. ¿Era simplemente un villano, o había circunstancias en su vida que lo habían llevado a la oscuridad?
Esa complejidad representaba un punto de inflexión en la vida de Samuel. Si quería convertirse en un médico, tendría que aprender no solo sobre la medicina, sino también sobre el ser humano, en todas sus facetas. Un día, mientras revisaba un texto sobre anatomía, se topó con un relato que detallaba la relación entre el estrés y las enfermedades. Una chispa de intuición atravesó su mente. Sabía que debía ayudar no solo a curar, sino a entender las raíces del sufrimiento. Esa comprensión podría ser esencial para abordar su futura carrera. Podría convertirse en un médico que no solo miraba la superficialidad de una herida, sino que indagaba en el alma de su paciente. Con cada avance en su lectura, Samuel se sentía menos como un sirviente, y más como un estudiante de la vida, enfocado en redefinir su propia narrativa. La medicina no era solo un destino, se estaba convirtiendo en su identidad. Su corazón latía con un nuevo sentido de propósito, un fervor que lo empujaba a enfrentarse a sus miedos de una forma que nunca había considerado. Sin embargo, un día, al salir de la tienda con un nuevo libro bajo el brazo, se encontró nuevamente con Godoy. Esta vez, el hombre sonreía, pero era una sonrisa que ocultaba más amenazas. ¿No te das cuenta, jovencito? Cada paso que das hacia esa ambición, yo estoy cerca. No te olvides de quién manda aquí. En ese instante, el mundo de Samuel se encogió. Si quería progresar, tendría que enfrentar también las consecuencias de sus elecciones. De pronto la interacción no se centró únicamente en su sueño, sino en las decisiones que lo rodeaban. La lucha no solo era con su deseo de ser médico, sino por lo que esa decisión implicaría para su vida y su entorno. Fue el verdadero costo de alcanzar sus sueños mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La resolución de su próximo paso se tornó urgente. Samuel necesitaba confrontar a Godoy. La próxima vez que se cruzara con él, no podría permitirse ser un mero observador en su propia historia. ¿Cómo se enfrentaría a un hombre tan temido y al mismo tiempo tan representativo de las sombras que amenazaban su futuro? Su respuesta podría ser la clave para allanar el camino hacia su verdadero destino. Samuel se despertó con un sudor frío en la frente. La imagen de Godoy sonriendo de forma amenazante aún grabada en su mente. El eco de su advertencia resonaba como un tambor en su interior. Sabía que cada paso en su viaje hacia la medicina traía consigo un costo, pero en ese momento, el costo se sentía más amenazante que nunca. Las sesiones de estudio continuaron, llenas de libros y teorías, desde anatomía hasta psicología. Sin embargo, cada concepto que aprendía también traía consigo una pregunta latente. ¿Cómo podía aplicar ese conocimiento en un contexto donde la supervivencia era la única ley? Su madre notó su lucha. Adivinó que más allá de los textos, su hijo intentaba definir su lugar en un mundo que parecía retorcido. La tienda de comestibles se volvió un refugio. Un espacio protegido de un terror que crecía afuera, marcado por la figura de Godoy. Una tarde, mientras revisaba un libro de medicina con anotaciones escritas a mano, Samuel encontró un pasaje que lo impactó. Hablaba sobre la importancia de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del paciente, de entender sus miedos, su dolor y su historia. Una revelación súbita iluminó su camino. No se trataba solo de curar cuerpos, sino de sanar almas. Pero, ¿cómo podía él ofrecer tal compasión, si aún no había enfrentado sus propios miedos? Decidido a entender mejor su entorno, y a la persona que representaba Godoy, decidió investigar. Habló con algunos vecinos que habían tenido encuentros con el hombre. Sus relatos fueron escalofriantes. Godoy no solo era un matón, su trasfondo era aún más perturbador. De niño, un médico le había negado atención a su madre enferma. Desde entonces, había cultivado un rencor hacia el mundo de la medicina. Esta revelación lo asustó y le dio fuerzas a la vez. Godoy encarnaba todo lo que Samuel quería evitar convertirse. Con cada historia que escuchaba, se fortalecía su resolución. Samuel no podía dejar que el miedo definiera su futuro. Aquella información le ofreció no solo una visión más clara del antagonista al que se enfrentaba, sino una brújula moral que guiaría su decisión. Su deseo de hacer una diferencia en la vida de las personas adquirió una nueva dimensión.
El estudio de la medicina ahora representaba no solo su aspiración profesional, sino su lucha personal. El día finalmente llegó. Samuel se encontró con Godoy en el callejón detrás de la tienda. La sombra del hombre lo envolvía, y su corazón latía con fuerza. Godoy miraba a Samuel con desdén. ¿Vas a ser médico? ¿Realmente crees que puedes cambiar algo aquí? Sí, lo creo, respondió Samuel, su voz temblando pero decidida. Y no voy a permitir que tú me detengas. El retador de la esquina soltó una risa burlona, pero había algo en la mirada de Samuel que hacía eco de una adversidad que iba más allá del miedo. Al dar el paso hacia esa confrontación, se dio cuenta de que aquel momento no solo definía su relación con Godoy. Era un acto de autodefinición. Samuel no solo se enfrentaba a un enemigo. Estaba sentado en el umbral de su identidad, buscando ser no solo un médico, sino un protector de la vida misma. La tensión era palpable cuando Godoy retrocedió, al parecer sorprendido por la firmeza del joven. Samuel sabía que la batalla no había terminado, pero para su sorpresa, algo en la mirada del matón había cambiado. Su sonrisa ya no parecía tan segura. Aquella incertidumbre abrió nuevas preguntas en la mente de Samuel. Podría ser que Godoy no era tan invulnerable como parecía. El siguiente paso se tornó claro. Si Samuel quería realmente enfrentarse a Godoy y a su poder, necesitaría más que conocimiento médico. Necesitaba aliados, personas que no solo creyeran en su sueño, sino que comprendieran la lucha que llevaría a cabo. ¿Quiénes serían esos aliados que transformarían su camino y le brindarían el apoyo necesario para desafiar a un hombre que parecía representar todas sus pesadillas? La búsqueda para encontrarlos comenzaba ahora. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, un reflejo del tumulto interno que Samuel enfrentaba. La búsqueda de aliados requería tanto valor como enfrentarse a Godoy. No bastaba con querer cambiar las cosas, debía estructurar un plan estratégico. Sabía que no podía hacerlo solo, así que elaboró una lista mental de personas cuya vida había tocado alguna vez, aquellos que pudieran comprender su deseo de un cambio. Se dirigió a la escuela de medicina, puesto que allí se encontraban algunos de los estudiantes que compartían sus aspiraciones. Al llegar, la sala de estudio vibraba con conversaciones sobre diagnósticos y procedimientos médicos, pero su mente era un torbellino de ideales y temores. Tendría que acercarse a ellos, abrirse sobre sus temores y su confrontación con Godoy. Poco a poco, la idea de mostrar sus vulnerabilidades le resultaba menos aterradora. Samuel respiró hondo antes de abordar a Javier, un amigo de la universidad, alguien con quien había intercambiado ideas sobre medicina. Mientras discutían sobre un caso clínico, Samuel dejó escapar un comentario acotado sobre su confrontación con Godoy y el ambiente de la comunidad. Javier frunció el ceño. Su expresión pasó de la curiosidad a algo más serio. «Eso no es un juego. Godoy es peligroso», dijo, sus ojos transmitiendo una preocupación genuina. Samuel sintió que sus propias inseguridades emergían. «Lo sé, pero no puedo dejar que me paralice. Me pregunto si otros han tenido problemas con él. Quizá podamos unir fuerzas». Había un brillo de aceptación en los ojos de Javier al escuchar sus palabras. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó, y Samuel supo que había hecho el primer movimiento hacia conseguir el apoyo que tanto anhelaba. Siguieron varios encuentros donde Samuel compartía su visión. No solo había decidido hacerse médico, había optado por convertirse en un defensor de la dignidad humana. Con cada conversación, construía una red de aliados, cada uno con sus propios miedos y deseos. Había quienes habían sufrido en silencio, otros que buscaban un cambio como él mismo. Mientras ese nuevo círculo se fortalecía, Samuel se sentía más seguro de sí mismo. Aprendió a escuchar no solo las historias, sino las emociones que las acompañaban. La empatía que había estudiado no era solo teoría, era algo palpante y real. Se dio cuenta de que con cada historia compartida, también se definía a sí mismo. Cada aliado que lograba reunir se convertía en parte de su red personal y profesional. Sin embargo, a medida que construía sus conexiones, una sombra persistente seguía acechando en su mente.
La figura de Godoy no se desvanecía, se intensificaba. ¿Qué pasaría cuando se diera cuenta de las acciones de Samuel? La incertidumbre apretaba su estómago. La próxima confrontación no sería solo física, sería una batalla de ideologías y valores. Un día, mientras revisaba el boletín de estudiantes, escuchó rumores de que Godoy había estado en los alrededores, acechando y observando a aquellas personas que mostraban alguna señal de resistencia. Era como si las sombras del pasado se extendieran sobre él, amenazando la frágil red de apoyo que estaba formando. Samuel se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Necesitaba prepararse no solo para confrontar a Godoy, sino también para fortalecer a sus aliados. Su compromiso con la empatía existía profundamente, pero debía demostrar que su valentía no era solo teórica. Pronto llegaría el momento de actuar, y cada día que pasaba era un nuevo recordatorio de que las palabras solas no transformarían el miedo en esperanza. Mientras un relámpago iluminó el cielo, Samuel comprendió que la tormenta que se avecinaba no solo era externa, sino interna. Había que enfrentarse al monstruo que cada uno cargaba en su interior, incluida la vulnerabilidad que lo había conducido a buscar apoyo. Ahora, ¿cómo manejar de la mejor forma esa vulnerabilidad? Sería el verdadero reto. Sin embargo, mientras se preparaba para alzar su voz y desafiar a Godoy, un extraño mensaje anónimo apareció en sus manos. No estás solo, pero debes tener cuidado. Alguien te está observando. ¿Quién enviaría un mensaje así? La incertidumbre lo invadió, dejando una sensación helada en su interior. La atmósfera estaba lista para un conflicto nuevo, y Samuel se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. El día siguiente, Samuel despertó sintiendo el peso del mensaje anónimo en su mente. Su primera reacción fue de desasosiego, una inquietud que se amplificaba en su pecho. No podía permitirse el lujo del miedo. Esa sensación de vigilancia debía transformarse en motivación. Decidió que debía avanzar, lejos de las sombras que podía sentir acechando a su alrededor, y enfocarse en construir un fundamento sólido para su misión. Samuel había comenzado a planificar un encuentro más formal con los estudiantes en los que había depositado su confianza. La empatía, que en un principio había sido una simple teoría, se convertiría en el primer peldaño para enfrentar el desafío que se avecinaba. La idea de una reunión no solo significaba compartir inquietudes, representaba un compromiso colectivo, un pacto de valentía que encendería el fuego que necesitaban para actuar. Preparó un breve discurso, inyectando en él sus ideales y convicciones. No luchamos únicamente por nosotros, se repitió varias veces mientras caminaba hacia la sala de conferencias. Es por aquellos que no pueden alzar la voz. Sabía que la confluencia de sus historias personales, unidas por el mismo tormento, sería su fuerza. Al llegar a la reunión, las miradas de sus compañeros reflejaban tanto ansiedad como curiosidad. Samuel respiró hondo, cerrando los ojos un momento. Cuando los abrió, la sala se sintió más amplia. Comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como un manantial de sinceridad. Les habló sobre la necesidad de crear un frente juntos, de sus propios miedos, pero también de sus esperanzas. Cada respuesta generó un eco de aflicción colectiva, pero también de determinación. Uno a uno, sus colegas comenzaron a compartir sus experiencias. Sus historias no solo revelaron la magnitud del problema que enfrentaban, sino que también encarnaron la cavidad de un dolor compartido. Desde temores sobre las injusticias que experimentaban en la vida cotidiana hasta conflictos enfrentados con Godoy, cada palabra tejía una red invisible, robusta y fértil. Al finalizar, la sala se llenó de un silencio reflexivo. «Debemos actuar», propuso Javier con una seriedad que resonó con todos. «¿Pero cómo?», cuestionó una de las chicas del grupo, levantando un dilema que parecía flotar en el aire. Y ahí, en ese momento, Samuel sintió un destello de claridad. Tenía que cambiar las cartas que jugaban solo a favor de Godoy y darle un giro a la situación. «No podemos quedar a la defensiva. Necesitamos un plan claro», indicó. Se propuso escarbar más allá de la superficie del problema para descubrir las vulnerabilidades del propio Godoy. Reflexionaría sobre cualquier pista, por mínima que fuera,
que pudiera aumentar su posición ante él. Sin embargo, esa resolución interna conllevaba su propio peso. Meterse en las redes de Godoy significaba llevar la lucha no solo a un terreno moral, sino a uno personal. Samuel recordó el mensaje críptico. Se preguntó si esa amenaza anónima podría estar conectada con su creciente audacia, pero aquellas dudas no podían frenar su determinación. Con cada nuevo día a la vista, la sensación de urgencia lo impulsaba. Había comenzado a percibir la empatía como una forma de resistencia, como una estrategia palpable, y su círculo de aliados se sentía más fuerte cada vez. Pero había algo más. Ese mensaje aún la habitaba, y no podía ignorar su significado. Una noche, mientras revisaba notas de sus encuentros con sus compañeros, un estruendo resonó en el edificio vacío. Algo se interponía entre su viaje personal y la lucha que había comenzado. Samuel se dirigió a la ventana y alcanzó a ver una figura en la penumbra. Era posible que Godoy estuviera más cerca de lo que imaginaba. La intriga y el miedo se entrelazaban en su mente. Con cada instante que pasaba, Samuel comprendía que estaba a un paso de una nueva revelación. Los desafíos emergían con más voracidad, y el momento de descubrir la verdad detrás del mensaje se acercaba inexorablemente. Samuel se sentó en la orilla de la ventana, su mente en un torbellino de preguntas. La figura que había visto se desvaneció en la oscuridad, pero la inquietud que había dejado atrás persistía. Esa vislumbre de un peligro real, palpable y cercano, le obligó a evaluar su estrategia. No podría avanzar en su lucha contra Godoy sin entender por completo el entorno en el que se movía. Misterios había en cada rincón. Él debía investigar y adaptarse, no solo actuar con valor. Al día siguiente, se sumergió en un análisis más profundo de la situación y sus propios recursos. Se dio cuenta de que su habilidad para observar y escuchar no solo era una fortaleza, también representaba una capacidad invaluable ante posibles revelaciones. En vez de actuar a la ligera, decidió establecer un plan de observación. No quería ser un objetivo fácil, una marioneta en las manos de Godoy. Necesitaba información primero. Creó un cuaderno donde registraría no solo los encuentros con sus compañeros, sino también cualquier interacción que pudiera ser significativa. El arte de la escritura se convertiría en una herramienta de poder. Mientras sus pensamientos dibujaban las líneas del futuro, Samuel comprendió que la acción no siempre era sinónimo de movimiento. Un paso atrás podía ser igualmente decisivo si se utilizaba para estudiar al enemigo y el entorno. Con cada día, su determinación evolucionaba. A medida que recopilaba detalles sobre el comportamiento de Godoy, notó un patrón que no había considerado antes. Había escondites, pequeñas charlas que revelaban la arrogancia del antagonista. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de que Godoy se mostraba vulnerable en lugares específicos, un descuido del que podía aprovecharse. Cada conversación con sus compañeros lo animaba a seguir adelante, alimentando su propósito. En una de las reuniones propuso dividirse en grupos para investigar más a fondo. Necesitamos tener los ojos bien abiertos. Cada uno de ustedes puede aportar una perspectiva única, dijo con voz firme. La idea fue bien recibida, y la energía del grupo se transformó en entusiasmo. Mientras discutían las tareas, Samuel personalizó su enfoque, eligiendo aquellos aspectos que sentía que podrían llevar a un descubrimiento significativo. Sin embargo, su mente nunca dejó de lado el mensaje anónimo. Se preguntaba si su trabajo con sus compañeros podría levantar sospechas, si Godoy se sentiría amenazado y actuara con rapidez. Esa posibilidad lo mantenía en un estado de alerta constante. La idea de descubrir más sobre la figura que había visto la noche anterior comenzó a convertirse en una obsesión. ¿Quién era? ¿Y qué papel podría jugar en su lucha? Samuel sabía que debía actuar antes de que el tiempo se le escapara. Una tarde, mientras pasaba por un callejón oscuro tras una tienda, escuchó voces. Se asomó y vio a dos hombres conversando, sus gestos comprensibles más por el lenguaje corporal que por las palabras. No entendía exactamente lo que estaban diciendo, pero la tensión era palpable. Se acercó un par de pasos, consciente del peligro, cuando una de las sombras giró
y lo miró directamente a los ojos. Era como si, en ese instante, el miedo se solidificara en su estómago. Con cada decisión que tomaba, Samuel se sentía más cerca de un abismo. La línea entre el valor y la imprudencia era delgada, y él empezaba a cuestionar su cordura. ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? La determinación ardía en su interior, pero el reconocimiento de su propia vulnerabilidad emergía como un eco. La revelación de que su lucha podría llevarlo a un lugar desconocido comenzaba a formarse. Con un nuevo impulso de audacia, decidió acercarse más a la conversación. Los pasos de su vida se estaban posicionando, y el desenlace que lo esperaba podría ser irreversiblemente transformador. Esa sombra, esa figura que lo había intrigado, podría ser la clave para girar la situación a su favor. La lisa entre la valentía y el miedo lo impulsaba a seguir, a indagar más. Había llegado la hora de actuar, pero el costo de la verdad podía ser mayor de lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Qué secretos guardan esos hombres en el callejón? ¿Y qué significan para su búsqueda? La búsqueda del conocimiento lo mantenía atado a la incertidumbre, y cada paso que daba se encaminaba hacia el abismo de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Un leve temblor recorrió el cuerpo de Samuel mientras la tensión del momento lo obligaba a tomar una decisión crucial. Consciente del peligro que implicaba acercarse más, sintió que la curiosidad superaba su miedo. El eco de las voces lo envolvió, y su instinto le decía que detrás de esas palabras confusas podría escondérseles información vital. Mientras se adentraba en la penumbra del callejón, sus sentidos se agudizaron. Intentó recordar todo lo que había aprendido de las charlas de sus compañeros sobre Godoy y sus cómplices. La figura difusa de la noche anterior regresó a su mente. ¿Era posible que estuviera relacionada con lo que esos hombres discutían? La posibilidad de que una pista se presentara ante él lo llenó de una rara mezcla de esperanza y ansiedad. Un giro en la conversación captó su atención. Mencionaban nombres y lugares que resonaban como un eco familiar en su mente. Se asomó un poco más, esforzándose por interpretar los gestos. Había una urgencia en sus intercambios, algo que parecía presagiar un movimiento inminente por parte de Godoy. No era solo el deseo de descubrir que lo guiaba, sino también un creciente sentido de responsabilidad. Samuel entendía que sus acciones no solo lo afectarían a él, sino también a sus compañeros. Había una carga en sus decisiones, y la posibilidad de que el conocimiento pudiera ser una herramienta de liberación lo impulsaba a actuar. Mientras escuchaba la conversación, imágenes de su vida cotidiana pasaron por su mente. Sus días anteriores se transformaron en un telón de fondo de un viaje que parecía haberse descontrolado. Se dio cuenta de que había dejado que el miedo dicte los pasos que había tomado. Pero ahora, por primera vez, podía visualizar una salida más que un abismo. Las decisiones que había tomado, los secretos que había revelado, se estaban amalgamando en un camino de transformación personal. Sin embargo, mientras se acercaba al clímax de la conversación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura errante en el callejón no era la única sombra que lo acechaba. La idea de que sus movimientos pudieran estar siendo vigilados lo sacudió con más fuerza que cualquier advertencia. En un instante, una de las voces se elevó por encima de las demás, mencionando a Godoy de nuevo. «Él no puede saber que estamos cerca. Lo arruinaría todo», decía uno de los hombres con un tono tenso. Ese simple comentario encendió en él una chispa de adrenalina. Era evidente que Samuel estaba en el umbral de un hallazgo inesperado. El tiempo se detuvo por un segundo, y el peso de su próximo movimiento invadió su mente. ¿Debería continuar siendo un observador o arriesgarse a actuar? La opción de retroceder apareció como un susurro tentador, pero en su interior, una voz más fuerte le instaba a avanzar. En un acto reflejo, un pequeño trozo de escombro debajo de su pie crujió, rompiendo el clima de secretismo. Las miradas se volvieron hacia él, y el pulso se detuvo en su pecho. Dentro de él, un nuevo sentido de urgencia surgió. No solo necesitaba respuestas, sino también descubrir quién podría ser aliado y quién un enemigo. El callejón se convirtió en un escenario de decisión. Una parte de él albergaba el temor de ser descubierto,
pero la otra anhelaba el desenmascaramiento de la verdad que había estado buscando. Samuel entendió que ese momento podría definir su futuro y su lugar en la batalla que se avecinaba. Finalmente, con un rugido interno de valentía, levantó la voz. «¿Qué están planeando? Díganme». La expresión de sorpresa de sus interlocutores le indicó que había cruzado una línea. Ahora el juego había cambiado, y Samuel se encontraba en el camino hacia un destino incierto. Pero el eco de su propio grito resonó en su mente. ¿Había ido demasiado lejos esta vez? ¿El secreto que había desvelado podría ser la clave para su supervivencia o su condena? En ese momento Samuel comprendió que estaba a punto de desentrañar algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar las repercusiones de su propia curiosidad? La reacción de los hombres ante la intervención de Samuel fue inmediata. Las miradas vacilantes y los rostros sorprendidos mostraban que no esperaban un desafío. Era un escenario inusitado. El audaz aprendiz, reclamando un espacio en un juego en el que no era más que un jugador incidental. Sin embargo, esa osadía, más que un acto temerario, empezaba a transformarse en su sello de identidad. «¿Quién eres tú para preguntar? Lárgate antes de que lo lamente». La voz, profunda y autoritaria, provenía de uno de los hombres más corpulentos. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. Era el momento de mostrarse como un igual, de reivindicar su papel en la narrativa que se desprendía ante él. «Soy alguien que conoce más de lo que piensas», respondió, con un tono que buscaba desenmascarar su propio miedo, aunque su corazón latía desbocado. Entonces, un silencio pesado se hizo presente, interrumpido solo por el sonido de sus respiraciones. El tiempo parecía desvanecerse, y en ese instante de tensión, Samuel vislumbró la oportunidad para fortalecer su posición. Las palabras que compartían los hombres comenzaron a tomar forma en su mente. Los fragmentos de información surgían, conectándose en un rompecabezas que exigía ser completado. De repente, todo lo aprendido en sus interacciones previas cobró vida. Reconoció que en su mente había archivos mentales que, aunque caóticos, podían ser ordenados en estrategia. Tenía algo valioso que aportar, más allá de lo que cualquier envoltura de temor podía permitirle ver. Recordando las dinámicas de poder, principalmente las que había observado sin ser capaz de entenderlas en el pasado, decidió que no podía permitir que su valor se desvaneciera. Se acercó un paso más, desafiando la distancia que, incluso inconscientemente, especificaba jerarquías de miedo. «Sé que están tramando algo, y estoy dispuesto a ayudar, si me dicen de qué se trata». Su propuesta, inesperadamente al borde del desafío, resonó de diferentes maneras entre los hombres. La sorpresa dio paso a deliberaciones internas, y en sus ojos, Samuel pudo ver las chispas de consideraciones. Sin embargo, entre las expresiones de duda, reconoció en uno de ellos una chispa de interés genuino. Era delgado y ágil, con un brillo persuasivo en sus ojos que proclamaba una agudeza capaz de jugar en ambos bandos. «¿Por qué creeríamos en ti?», inquirió, su voz casi puramente analítica, mientras se mantenía circunspecto, explorando las opciones que su inesperada valentía había traído consigo. Samuel se detuvo, reconociendo que, en medio de su revelación, había empezado a jugar un juego más grande de lo que había imaginado. Este era un momento decisivo, un punto crítico en su desarrollo. «Porque mi voluntad y mi conocimiento podrían servirles. No soy un obstáculo, soy parte de la solución. Necesitan a alguien que se mueva entre esos mundos, y puedo serlo». El silencio que siguió se volvió tenso, colmado de susurros no pronunciados y consideraciones inconfesables. Samuel amplió su perspectiva, consciente de que no se trataba únicamente de obtener respuestas, sino de establecer un nuevo estatus que le permitiese manejar los hilos de la información. Comenzaba a ser un jugador, no un peón. Sin embargo, no podía ignorar aquella sombra que se cernía sobre él. ¿Realmente estaba preparado para este cambio? La adrenalina seguía fluyendo, y sin darse cuenta, Samuel también estaba navegando en aguas desconocidas,
acerca de su propia moralidad. La frontera entre el bien y el mal se desdibujaba con cada nueva revelación. Mientras un nuevo enfoque se gestaba en su mente, escuchó un murmullo del grupo, y entre ellos, la palabra Godoy emergió una vez más, esta vez asociada a un plan. Lo que traemos es un negocio extremadamente arriesgado, y su vida también está en juego. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por esto? Volvió a formular el más corpulento, retando nuevamente la posición del joven. Samuel sintió que el escenario se multiplicaba en opciones y el riesgo se volvió electrizante. Estoy aquí para descubrir la verdad. Cuenten conmigo. A medida que formulaba su acuerdo mental, una nueva resolución se expandía en su interior, acompañado de la sinfonía de un panorama complicado, donde su papel se multiplicaba. Esto era más que una investigación. Era una metamorfosis. Al no poder desentenderse de su propia decisión, lo que Samuel no sabía era que sus siguientes pasos no solo determinarían su futuro, sino que también revelarían aspectos de sí mismo que había ignorado por mucho tiempo. Sería capaz de aceptar lo que podría encontrar en este oscuro laberinto de crímenes y secretos. El eco de sus propias palabras resonaba aún en su mente, y toda la fuerza para continuar giraba en su interior. Pero el camino por delante estaba marcado con espinas y sombras. El desafío de enfrentar sus propios demonios lo aguardaba. ¿Sería la búsqueda de la verdad su salvación o su perdición? En ese momento de introspección, la realidad se tornaba más intensa que nunca, y el juego, definitivamente, apenas comenzaba. La noche había caído sobre Londres, y el silencio del callejón se volvió un escenario cargado de tensión. Samuel, consciente de los peligros que lo rodeaban, sintió una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como campanas de advertencia. Ahora, al haber dado ese paso hacia lo desconocido, sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. La conversación con aquellos hombres le había abierto las puertas a un mundo que nunca imaginó que podría explorar. Mientras trabajaba en su intento de infiltrarse en las entrañas de la oscuridad que rodeaba a Godoy, comprendió que esto no era solo una búsqueda de información, era una lucha por su identidad. Su papel se había transformado de un joven con un sueño a un participante en un juego peligroso, donde cada decisión podría determinar su futuro. La conexión inesperada con esos hombres lo hizo cuestionar su moralidad. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por aquello que deseaba? Cada uno de ellos tenía su propia historia, lo que lo condujo a reflexionar sobre el sufrimiento que vivían y lo que cada elección significaba. Había encontrado una versión de sí mismo en aquellos rostros, una conexión que trascendía la mera supervivencia. Podía ser un catalizador para el cambio, no solo para él, sino para toda una comunidad que sufría a manos de un sistema corrupto. Mientras la ansiedad se transformaba en resolución, Samuel comenzó a trazar su propio plan. Ya no se trataba solo de descubrir los secretos de Godoy. Su enfoque se centraba en cómo podía utilizar esa información para construir un futuro. Las historias que había escuchado sirvieron como su bastión, encendiendo en él la necesidad de crear un nuevo camino hacia la medicina, uno donde el propósito no se apagara ante la adversidad. Con cada paso, la confianza creció. En los días siguientes, Samuel se sumergió en su nuevo papel. Era esencial mantener su cuerpo y su mente ágiles, así que continuó estudiando incansablemente, pero también creaba conexiones estratégicas con sus nuevos aliados. Durante el día, asistía a clases de medicina. En la noche, se adentraba en las sombras, descubriendo más sobre quienes operaban al margen de la ley y cómo Godoy se posicionaba en medio de ello. Una tarde, mientras se reunían, uno de los hombres le reveló un aspecto que podría cambiarlo todo. Godoy está planeando un gran golpe, algo que todos temen, pero pocos comprenden. Podría ser la oportunidad perfecta para que intervengamos y frenemos su avance. En ese momento, asentir fue más que un gesto. Fue el compromiso tácito de abandonar las sombras y tomar acción. La noche de la culminación de sus esfuerzos llegó. Samuel, junto con sus aliados, se preparó para enfrentar a Godoy. Con cada uno de ellos en su papel, un sentido de camaradería había emergido.
Era un equipo que no solo compartía objetivos comunes, sino también un sentido de pertenencia. Aquella conexión humana era la clave que había estado buscando, un ingrediente esencial para su viaje hacia convertirse en el médico que siempre había soñado ser. Con el plan trazado en su mente, la tensión electrizante llenaba el aire. Al adentrarse en el lugar de encuentro, la determinación se manifestaba en cada paso. Samuel se sintió empoderado, no solo por su valentía, sino por la transformación que había vivido. Había pasado de ser un joven perdido en el asfalto de Londres, a convertirse en un héroe de su propia historia. Al confrontar a Godoy, no solo luchó por detener el plan que amenazaba su comunidad, sino que logró demostrar que la empatía y el conocimiento podían derribar muros. La lucha no fue solo física, sino un testimonio de cómo había crecido y se había reinventado. En ese momento decisivo, Samuel se dio cuenta de que no se trataba solamente de él. Cada acción resonaba en un ecosistema más amplio. La dinámica de poder se transformó, y la relación que mantenía con su entorno desveló nuevos horizontes. Samuel, a través de su determinación y apoyo, logró cambiar el rumbo de su vida y la de quienes lo rodeaban. Al vencer a Godoy, reafirmó que su sueño de ser médico no solo consistía en curar cuerpos, sino también almas. Finalmente, cuando la calma regresó a Londres, Samuel se sintió como una versión renovada de sí mismo. Con cada paso que daba en su camino hacia la medicina, la confianza solidificó su lugar. El reconocimiento y respeto que había anhelado comenzaron a materializarse. No solo provenían de su comunidad, sino de él mismo. Ya no se veía como un sirviente relegado a las sombras de la miseria. Había conquistado su lugar en la sociedad. Con el impulso de su nueva realidad, Samuel se comprometió más que nunca a ayudar a aquellos que sufrían, recordando siempre su propia lucha. La transformación había sido grande. Había logrado su propósito. Con dedicación a su familia, su comunidad y su pasión por la medicina ahora arraigada, Samuel continuó su viaje, no solo como médico, sino como defensor y portador de esperanza. La lucha había sido ardua, pero cada cicatriz le recordaba que el dolor puede ser el precursor del triunfo. Había aprendido que, a pesar de las sombras, siempre había una luz que buscar y que cada elección podía ser un punto de renacimiento. Con su corazón rebosante de orgullo, Samuel salió al mundo, listo para dejar un legado de valentía, compasión y transformación. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y contáctanos con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad que cree en la superación personal.